hizo los cursos de brujería internacional, pero también ha seguido los modelos de Naciones Unidas. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tú estudias en qué colegio ahorita? En el Colegio San Agustín del Marqués, quinto año. ¿Y cuál es la perspectiva de un joven sobre el tema, por ejemplo, de Siria? Bueno, el tema de Siria es crítico en la comunidad internacional. De hecho, es un poco difícil de entender cómo la comunidad internacional no se ha involucrado más en esta situación del Medio Oriente tan difícil, en la cual un presidente que heredó el gobierno de su padre, de hecho Siria está constituida como una república presidencial hereditaria, que es una cuestión que no entra en las mentes occidentales que van a favor de la democracia normal, como la conocemos en nuestro mundo. Y un gobierno que ha acabado con toda la oposición y que ha intentado destruirlos y cercenar los derechos humanos. Es por esto que es fundamental que se acabe esta situación. Además, incluso yo con familia siria... Tú eres de familia siria, ¿no? Sí, con familia siria es grave que veamos esta situación que se vive en el Medio Oriente. Ahora, ¿por qué la actitud de rusos y chinos en el Consejo de Seguridad de la ONU? Bueno, pienso que va hacia la parte económica y los intereses. Vivimos en un mundo multipolar, ya no es la bipolaridad que vivimos en la Guerra Fría, donde era la Unión Soviética y Estados Unidos, sino que tenemos diferentes ejes de poder y que se manejan intereses económicos, políticos e incluso militares, en especial en la zona del Medio Oriente, rica en petróleo y rica en otros recursos naturales que se exportan en todo el mundo y que mueven las industrias de todos los países. Por lo tanto, el interés de Rusia y China en esa región tan controlada por Estados Unidos en países como Arabia Saudita e Israel es importante para hacer un balance y para no sentirse ellos alejados de esta realidad. Bueno, vamos precisamente a seguir viendo el drama de los refugiados que están huyendo de Siria, tanto por la vía de Turquía como por la vía del Líbano, que es la que más fácil tienen acceso, pero que no tienen la protección necesaria, como decía Clovis Hamel de Naciones Unidas, por la actitud cerrada de China y Rusia en una decisión del Consejo de Seguridad, ni tampoco de otros países, aunque los árabes han condenado al gobierno de Siria. Veamos. Escondidas en los bosques cerca de la frontera, las ambulancias libanesas de la Cruz Roja esperan la llegada de sirios heridos. Estamos a unos metros de la frontera. Dentro de esa ambulancia de la Cruz Roja hay 2 hombres heridos. No nos dejaron filmarlos cuando los metían en el vehículo. Uno de ellos tiene heridas en sus brazos. El otro tiene heridas en la cabeza. La tiene toda vendada. A corta distancia, en el pueblo montañés de Arsal, más sirios reciben ayuda de los libaneses. Estos refugiados llegaron hace 2 días y muchos no quieren aparecer en cámara. Pero otros sí están dispuestos a hablar y sus historias son de horror. Las hermanas Dalia y Zainab sufren terribles pesadillas. Veo las fuerzas de Assad matándonos, dice, con bombardeos y tiroteos insoportables. Su padre me cuenta que huyeron de Al-Qusair, al otro lado de la frontera, hace 2 días. Nos dijeron que iba a ser bombardeado, afirma. 12 personas viven en este pequeño cuarto, 3 familias, que comparten entre sí sus penurias. Nos dicen que al padre de Mahmoud, de 6 años de edad, murió en manos del servicio sirio de inteligencia para el cual trabajaba. Mahmoud parece no comprender lo que está pasando. Ellos son solo una fracción de los 2.000 sirios que se calcula han huido del país en los últimos días. 120 de ellos atiborrados en este edificio de 8 cuartos con cupo mucho menor. Las autoridades se preocupan de quedarse sin suficiente espacio. Esperamos más refugiados, dice el encargado. Queremos ayudar, pero estamos casi a capacidad. Hemos pedido a grupos de ayuda que nos construyan un campamento. Por los callejones escabrosos de Azar, los refugiados se meten donde encuentran espacio. 4 familias aquí, en la casa de esta señora mayor. Todos vienen de Al-Qusair y están aterrorizados por lo que les ha sucedido. Los soldados de Assad entraron a mi casa, me cuenta. Le preguntaron a mi hijo de 3 años si le gustaba Assad. Él respondió que no y dijeron que lo iban a matar. Su amiga me cuenta de las violaciones. 2 mujeres que conozco fueron violadas, dice, por las fuerzas de Assad. No nos podíamos quedar. Otra amiga, Nabiha, me dice, tuvimos que irnos. Los bombardeos eran atroces. Vi la destrucción de casas. Todo lo que quedaba eran los restos de los cuerpos de las familias.
Pero cuando les pregunto sobre sus maridos, todas me dicen que han regresado a luchar. El organismo de la ONU para Refugiados dice que hasta la semana pasada registró unos 7.000 refugiados cruzando hacia el norte del Líbano en lo que va del último año. Pero ahora que la ofensiva militar de Bashar al-Assad está en curso, el número de refugiados podría aumentar drásticamente. Clovis Hamel, el joven que nos acompaña hoy, es de origen árabe, también sirio. Bachille, creo que es el apellido sirio. Bachille. Y hay familia todavía por allá, ¿no? Sí, por supuesto, y por eso es que vivimos siempre en la esperanza de que lo que sucedió en gran parte del mundo árabe, que está bajo el control, o estaba más bien bajo el control de las dictaduras, lo que se conoce como la primavera árabe, llegue también a Siria lo antes posible. O sea, los jóvenes respaldan todo lo que hacían los cambios en Túnez, en Egipto, en Yemen. Por supuesto, y en Libia principalmente. En Libia fundamentalmente. Y sí. es por esto que los medios de comunicación modernos como el Internet y las redes sociales como el Twitter y el Facebook son fundamentales también para hacer que estos gobiernos dictatoriales no vean luz más en el siglo XXI y se llegue a la democracia a través de la protesta. Precisamente otro de los gobiernos que preocupa a la comunidad internacional, más allá porque tiene mucha relación con Siria, es Irán, que además está tratando de tener armas atómicas y ha manifestado una actitud frontal totalmente contra Occidente, casi en declaración de guerra. Ha dicho, por ejemplo, que quiere borrar a Israel del mapa. Precisamente vemos ahí las imágenes de ese Irán agresivo, violento, donde Jamenei, que es el líder religioso, hace este tipo de paradas militares, donde inclusive dibujan al Estado de Israel como una forma de que lo van a destruir y a lo que significa Estados Unidos y Occidente. Han fanatizado, han militarizado el país, partido único, no hay chance, no hay medios de expresión ni de comunicación y por supuesto un Estado teocrático religioso. Tú has visto también esta situación de Irán, ¿no? Sí, por supuesto. Irán es un caso muy controversial. Primero, su forma de gobierno es bien particular debido a que tiene un consejo de guardianes conformados por ayatolás, por religiosos islámicos, chiitas, diferentes del resto del mundo árabe, que en su mayoría es sunita. Además, los de Irán son persas. Y cabe destacar que no es la primera vez que los persas intentan acabar o exterminar a los judíos o a la población israelita, como la conocemos actualmente, porque ayer era la fiesta de Purim, una fiesta muy importante para los judíos, en la cual se celebra el triunfo o el milagro de Esther, que al casarse con el rey Ahasverosh, o conocido también por los historiadores como Jerjes I, quien fue el gran expansor del imperio babilónico, del imperio persa, logró la salvación de los judíos, los cuales iban a ser atacados. Precisamente vimos imágenes de la simbología de una especie de espada atravesando a una cruz o una Maguen David, que es el símbolo de Israel. Sí, de hecho, el principal enemigo de Irán actualmente, y por razones netamente religiosas, es Israel. Y el problema con esto es que existen... Y dices tú que la historia fue también una oportunidad, en este caso del matrimonio, o la aceptación de Esther, o rogar para que se salvara al pueblo judío. Para que se salvara el pueblo judío de las políticas que quería implementar Amón, que era uno de los principales ministros del rey Ahasverosh. Y de hecho, bueno, al parecer, lo difícil de esta situación son las alianzas que se han formado a nivel internacional, el mundo multipolar del que hablábamos anteriormente, en el cual Estados Unidos es un fuerte aliado de Israel. De hecho, vimos al primer ministro israelí reunido con Obama y hablando acerca de este tema. O sea, Estados Unidos o la nación americana como que quiere ahora también salvar a Israel porque se siente amenazada por Irán. Sí, de hecho, para Estados Unidos es muy importante conservar estos aliados estratégicos en la región del Medio Oriente y es por eso que Irán ha sido la piedra en el camino para la integración tanto del mundo árabe como para la paz en la región, porque Irán siempre es el que está en esa posición beligerante, en contra no solo de todo Occidente, sino también de la población israelí, incluso contra el mundo árabe se ha encontrado el país iraní. Bueno, ustedes ven como los jóvenes también que hacen los modelos de Naciones Unidas y los que hacen los cursos que siempre dictamos en materia internacional, relaciones internacionales de derecho, protocolo, se están documentando y conociendo mucho la realidad internacional. ¿Algún mensaje para los jóvenes como tú en el tema internacional? Bueno, pero yo pienso que siempre es importante tomar conciencia acerca de estos temas, porque lo que pasa en el mundo globalizado nos afecta a todos. Lo que sucede en Irán, y más aún con gobiernos como el nuestro que siempre buscan aliarse con este tipo de países. De hecho, vemos que Venezuela tiene muchas relaciones con Irán, aun cuando ha sido un país al que la comunidad internacional le ha dado la espalda en su mayoría. Y hay que tener conciencia porque todo esto nos afecta a nosotros. No, inclusive con Siria, donde ha habido ofertas de envío de combustible a un gobierno que el mundo critica. En Naciones Unidas 130 condenaron al gobierno de Siria y de los pocos latinoamericanos fue el ALBA respaldando a Bashar al-Assad. Vamos a un corte y regresamos agradeciendo a Clovis Hamel siempre venir con nosotros en esa parte de brújula juvenil y de análisis internacional para las nuevas generaciones. Ya venimos.